todas y todos a quienes vayan a presenciar o a escuchar este podcast, que está organizado por el Comité Regional de Género de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En esta oportunidad tenemos el agrado, una enorme responsabilidad también, de tener como invitada a doña Paula Gutiérrez Buenchuleo, que es la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de esta región, quien ha accedido gentilmente a colaborar con este trabajo que se ha propuesto el comité, que se enmarca dentro de la difusión y de la extensión de los problemas que generan las materias de género, para poder explicarlas y que las personas quienes saben poco o quieren saber más sobre todo, puedan a través de este medio, como uno más de los que utilizamos en esta tarea, puedan enterarse de algunos temas de importancia para todas las mujeres, desde luego, pero en general diría yo para todas las personas que tienen que mirar el mundo de una manera distinta desde hace algún tiempo, porque la mirada de género hoy está presente en todos los servicios públicos y privados, principalmente en lo que se refiere a las mujeres y a los distintos géneros que hoy día se reconocen, se respetan y se procura no discriminar. En esta oportunidad va a dirigir esta entrevista dos personas del Poder Judicial, que es doña Marcela Valenzuela, que es jueza de familia del Tribunal de Familia de Valparaíso, y quien les habla, Silvana Donoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y vamos a dejar con ustedes entonces a doña Paula para que nos diga, ella se individualice y nos cuente los temas de interés en su vida. Puede contar cualquier cosa. No, les agradezco la invitación a ambas, a magistrada Marcela Valenzuela, yo lo conocí en otro contexto, siendo abogada. Así es. Y a la ministra Silvana Donoso, que gentilmente me han invitado a este espacio. Nuestra idea siempre es poder compartir visiones, en lo que podamos colaborarnos, nos colaboremos, porque las instituciones debemos conversar de manera continua, no siempre lo hacemos y ahí tenemos una falencia como Estado, y la idea es que podamos construir a partir de estos espacios y de otros que se puedan generar una comunicación mucho más fluida. Intereses, pucha, lo que me llevó acá, lo que me hace llegar a la Secretaría Regional Ministerial, dice relación con derechos humanos. Yo tengo un compromiso, no solo personal, no solo colectivo, no solo político, es en su integridad un compromiso con los derechos humanos, en la protección, difusión de los derechos humanos, y ha sido probablemente la tónica de estos 4 meses que voy a cumplir en un par de días más. Es parte también de los objetivos que tiene el gobierno al que me toca representar, en particular el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su nombre lo indica, pero no siempre nos hemos hecho cargo de ese nombre. En esta oportunidad ese es el objetivo. Y bueno, habrá más cosas, pero lo que es pertinente en este minuto es eso, cuál es el objetivo con el que llegamos, de poder hacer gestión, pero también con una perspectiva bien clara en derechos humanos y en perspectiva de género que el Estado le debe a quienes habitamos Chile, en definitiva. Muchas gracias, Paula. Para no quitarle mucho tiempo, sabemos que es una persona muy ocupada, nuestra Seremi. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En todo caso, quiero contarle un poco cómo nacen estas preguntas. Estas preguntas nacieron del comité, es decir, se plantearon muchas preguntas, se produjo una eliminación de algunas y finalmente se depuró en las que se creyeron que eran las más importantes que podíamos abordar. Son 4 preguntas y que serían como los temas más centrales que quisiéramos tener información de parte de una autoridad del Ejecutivo. Y la primera pregunta, sobre la agenda integral de verdad, justicia y reparación a víctimas
en el contexto del estallido social, en cuya comisión participará como coordinadora la senadora Campillay, se atenderá, imaginamos, a todas las víctimas, pero habrá una forma especial de protección a las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abusos policiales, atendido que este grupo se trata de un grupo vulnerable. Sí, a ver, la agenda de verdad, justicia y reparación, en el contexto del estallido específico, que hay otras agendas respecto de derechos humanos en términos generales, apunta a hacernos cargo de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, con especial atención a los grupos con cierta vulnerabilidad, que son niños, niñas y adolescentes. En general, hubo harto de aquello, niños, niñas y adolescentes agredidos de diversas maneras por agentes del Estado, y mujeres que particularmente quienes fueron víctimas recibieron una violencia específica, ¿ya? No solo de golpes, sino que hubo violencia sexual, y son esas víctimas las que siempre va a ser mucho más complejo de abordar. Han pasado 3 años desde el estallido social. Esta región en particular le ha costado mucho tener algún resultado de las investigaciones, y las investigaciones son en general revictimizantes. Por tanto, lo que apunta a esta agenda y esta mesa en particular es poder retomar la confianza con las víctimas. En primer lugar, las víctimas desconfían de la institucionalidad, porque la institucionalidad nos dio el ancho, y hoy día es necesario que nos pongamos a disposición. El primero es un diagnóstico que requiere hacer un levantamiento. En eso hemos estado todos los Ceremis de Justicia y Derechos Humanos, bien acucioso, pero responsable, sin forzar a las víctimas, entregando la información directamente ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la persona de la subsecretaria, con el objeto de que las víctimas no tengan que contar nuevamente sus historias a quienes somos representantes del ministerio en la región. No, la idea es que sea directamente la subsecretaría, que aprovechemos los medios telemáticos que tenemos para poder abordar estas situaciones, y por supuesto, dentro de los grupos que se consideran con cierta vulnerabilidad están las mujeres. En particular, hay que verificar cómo abordarlas, porque cualquier actitud que el Estado tome a partir de esta agenda y de la mesa que se va a generar puede generar un trauma mayor al que ya tienen, ¿no? Ese es el riesgo que hemos tratado de precaver, que hemos tratado de no incidir o hacer preguntas que pudiesen volver a que ellas recuerden qué es lo que ocurrió. Y todo lo que tiene que ver con delitos sexuales, además, tiene su propio carril judicial. Entonces, hay un cuidado especial con que no tengan que volver a contar varias veces la misma historia, a pesar de que hay una serie de víctimas que siempre manifiestan que están con disposición de contar sus testimonios, ¿ya? O sea, esa situación va a existir. Pero como estamos en el primer diagnóstico, por supuesto, es parte de la detección, quiénes sufrieron qué, nombres reservados, que las instituciones, que no pase por nosotros en muchos casos. Yo participé en una de las instituciones que nos tocó hacer entrevistas. Yo conozco casos, pero no voy a ser yo la que interviene, sino que es alguien directamente de la subsecretaría, con esa precaución, ¿ya? El cuidado de las víctimas, que supone también que veamos el nivel de violencia al que se vieron sometidas las mujeres, no solo por el sistema, sino que en particular por la situación de estallido social que vivimos. Claro, es parte de la obligación, pero con todos esos matices que requiere una situación como la descrita. Muchas gracias, Paula. Una pregunta más. Esta mesa ya tiene su conformación, ya tiene un cronograma, esta mesa ya está en formación. Sobre eso, ¿qué nos puede decir? Sí, ahí ya está constituida la Secretaría Ejecutiva, está a cargo un poco de organizar cómo se va a llevar a cabo la mesa.
nos corresponde hacer una escucha y participación territorial que empezó en julio, que nosotros hemos hecho muy uno a uno con las víctimas. Nos hemos contactado con algunas organizaciones que reúnen a un grupo de víctimas para que tengan el enlace directo con la subsecretaría. Eso va a durar hasta como octubre, más o menos, ya esta escucha y participación territorial, también para ver ciertas temáticas a propósito de la pregunta, porque nosotros tenemos detectado que hay grupos especialmente vulnerables frente a agresiones del Estado. A lo mejor los números nos dicen otra cosa. Entonces, hay que hacer un barrido respecto a la información, generar un catastro que no se tiene de manera institucional por parte del gobierno, pero sí que existe un catastro. El catastro que, por ejemplo, generó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí generaron un catastro, ¿ya? Pero no es el único. Entonces, la conversación que hemos tenido con otras organizaciones de la sociedad civil, otros entes públicos, en el caso de esta región de la Universidad del Paraíso y su clínica jurídica de derechos humanos, el levantamiento de información que se hace con la conexión con la subsecretaría. Entonces, esto está andando, no se sabe tanto porque hay una conversación bien uno a uno con las víctimas, con las agrupaciones, pero es parte del itinerario que tenemos. Aquí al inicio del 2023 tengamos una cuestión más bien acabada, un informe que permita tomar medidas muy similares a las que se pudieran haber pensado para la dictadura, pero medidas que sean realistas a partir de la experiencia que tenemos como país. El país tiene experiencia respecto de qué medidas sirven y qué medidas no sirven. Entonces, ese tipo de situaciones también es parte del análisis que se va a hacer en esta mesa. Gracias, Paula. Muy claro y claro, bien esperanzador también la formación de esta mesa. Marcela. Sí, gracias, ministra. Primero, saludar a todos que nos están escuchando a través de distintas plataformas. Saludar a la ministra Silvana Donoso Campos, que está desde hace un tiempo, ya parece que desde hace varios periodos a cargo de este Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de esta región, y por supuesto nuestra entrevistada Paula Gutiérrez, que la Seremi de Justicia. Esta actividad se enmarca dentro de la política y del compromiso institucional que adquirió el Poder Judicial desde ya hace un tiempo para instaurar estos temas de género, ¿cierto?, de manera transversal y cambiar un poco la mirada desde quienes trabajamos dentro de la institución como también los usuarios. Como dijo la ministra Paula, y agradecerte por supuesto que nos hayas ahí contemplado dentro de tu agenda, me imagino, muy ocupada. Esta pregunta ojalá también cristalicen las interrogantes que tiene la comunidad. Nosotros como miembros del comité tratamos de encauzarla. Y la segunda pregunta dice, ¿cuánta urgencia representa para el Ministerio la dictación de la normativa necesaria para que las personas privadas de libertad, embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años puedan cumplir su condena de forma alternativa a la cárcel? Sabemos que está, sí. Sí, no, para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en particular para la ministra Marcela Ríos es de suma relevancia lo que hoy se conoce en la jerga legislativa como ley Chayén, ¿ya? Este gobierno reimpulsó ese proyecto de ley, se hizo cargo del proyecto de ley para poder tener una promulgación pronta con todos los procesos que eso implica, por la importancia que tiene, por el impacto que genera en internas que tienen hijos menores de 3 años, que no pueden estar con ellos en el caso, en algunos casos, en los espacios, en las unidades penales, que tampoco es un lugar adecuado. Esta es una discusión que se da a propósito de la ley Sallén, y en particular del origen de la ley Sallén. El origen de la ley Sallén surge desde una comunera mapuche que es engrillada en el momento en que está siendo operada por cesárea, y nace su hija de nombre Sallén, ¿no? La ministra en particular y en general el ministerio apunta a que podamos aprobar esta ley, este proyecto de ley que supone que se aplica
una pena sustitutiva o la suspensión de la pena a mujeres que tienen hijos menores de 3 años. Esa es súper concreta. Es una modificación al Código Procesal Penal, pero que tiene una relevancia con perspectiva de género, de cómo nos hacemos cargo como Estado de las falencias del sistema y de no tener a niños y niñas en las unidades penales donde no están las condiciones y se puede incluso normalizar una situación que no corresponde para la situación en la que están estos pequeños. Entonces, la idea es que se pueda aprobar este proyecto de ley. Hay un impulso de este gobierno por esa ley, hay varias, pero por esa ley en particular, en este ministerio, el ministerio se hizo cargo de ese proyecto y esperemos que en lo que va del año podamos tener luz verde y podamos tener una promulgación de este proyecto. Pero apunta a eso mismo, ha sido la ministra, hubo un punto en junio, si no mal recuerdo, de prensa que impulsó este proyecto como una decisión política y de política pública estatal, más allá de un color, respecto a la dignidad de las personas, tanto de las mujeres como de niños y niñas, ¿no? Que también se nos olvida que niñas y niños tienen dignidad. Bueno, aquí recordamos también esa responsabilidad que tiene el Estado. Gracias, Paula. Paula, una pregunta que ojalá tenga alguna salida, porque la respuesta puede no ser fácil. ¿Qué acciones se podrían desarrollar desde la Seremi, en coordinación con Cernamed, para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, en atención a la escasez de plazas de los centros de la mujer? Y aquí hacemos un agregado, tampoco existe, es ínfima la oferta para hombres, que pudieran haber más centros de hombres. En esta línea, ¿se podrían desarrollar instancias permanentes de capacitación a personal policial respecto del especial abordaje de las denunciantes y los denunciantes de violencia intrafamiliar y la pauta de evaluación de riesgo en todos los casos en que mandata la ley? Sí, yo voy a dividir la pregunta porque creo que apunta también a públicos objetivos distintos, ¿ya? La primera pregunta tiene que ver con las víctimas, derechamente, ¿ya? ¿Cómo nos hacemos cargo como Estado de esa representación de víctimas de violencia de género, que es más genérico que violencia intrafamiliar? Y en ese sentido, hay un convenio poco conocido, pero que hemos ido fortaleciendo, que tiene que ver con un convenio que realizó la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, junto con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género y Cernamed, ¿ya? Que es su servicio asociado, con el objeto de hacer derivaciones y atenciones prioritarias a quienes sean víctimas de violencia intrafamiliar y sobrevivientes. Ese es como el nombre que se le entregó al convenio. Este es un convenio que nace en pandemia, no es de ahora, es un convenio que nace en pandemia, es un convenio que generó una conexión entre dos servicios que normalmente no conversan, pero que atienden al mismo público, ¿ya? Que son personas en alguna situación de vulnerabilidad. En este caso, lo que se ha hecho es hacer la derivación por parte de Cernamed a la Corporación de Asistencia Judicial de la comuna donde habita la víctima, ¿no? La mujer que ha sido, en general está pensando en mujeres, dado el cariz de la violencia de género. Normalmente son mujeres, ¿ya? Sin excluirlo, pero normalmente son mujeres. Esa derivación hace que ingrese la causa a la Corporación de Asistencia Judicial y que haya una priorización para efectos de ser atendido por un profesional, abogado o abogado, o trabajadora social. Este convenio este año está en evaluación, porque no para suprimirlo, sino que todo lo contrario, todo lo que nosotros hacemos requiere una mirada distinta, pero en particular porque en pandemia quienes generaban la violencia de género estaban en las propias casas de las víctimas, estaban en el mismo hogar. Hoy día tenemos una situación distinta,
hay cierta presencialidad, mayoritaria en los servicios públicos, mayoritaria en los trabajos, y eso ha generado que repensemos el convenio de cómo hacer la priorización y de qué tipo de derivación se realiza. La conversación y la coordinación entre los servicios para nosotros es relevante, y de repente ese puede ser un nudo crítico que hay que siempre abordar, que hay que estar mirando, y que si bien las casas de la mujer son escasas, no dejen de asistir a las casas de la mujer como un espacio donde además puedan levantar alguna alerta respecto de la derivación hecha jurídicamente, ¿ya? En muchos casos han llevado causas de violencia intrafamiliar o otro tipo de derivaciones como causas de alimentos, cuidado personal, a la Corporación de Asistencia Judicial, que ha hecho la representación de la víctima, en ese caso de la patrocinada, y han habido sentencias favorables a partir de este tipo de causas de violencia. Pero ya hay acciones que apuntan a acortar la brecha del acceso a la justicia que tienen las mujeres, en particular las mujeres. Me voy a hacer cargo de la segunda pregunta porque me parece que también hay cosas que no sabemos, y si bien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no está a cargo de las policías, eso le corresponde a la delegación presidencial y su presencia provincial, sí existe a partir de la Subsecretaría de la Prevención del Delito una mesa a nivel nacional que tiene representación regional, que es la Mesa de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, ¿ya? Y en los delitos violentos tenemos una mirada desde la violencia intrafamiliar. Ahí en la actualidad tiene representación además las policías, y nos hemos hecho cargo, cada uno dentro de nuestras competencias, de algunas capacitaciones. A nosotros ya nos tocó como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacernos cargo de la capacitación sobre la ley de entrevistas videograbadas de niños, niñas y adolescentes, y en los próximos meses cada uno de los servicios está haciendo cargo. Vi hoy día que nos llegó la invitación a la capacitación sobre trata de personas que levantó el Ministerio Público. Entonces, todas estas miradas están siendo abordadas desde esta mesa interinstitucional que apuntan a hacernos cargo del problema, de las brechas de género que tenemos en el acceso a la justicia. Paula, me voy a aprovechar y voy a hacer otra pregunta de lo que ha dicho. Las casas de acogida de mujeres que requieren protección, que deben salir del hogar del agresor, ¿qué oferta tienen en la región? Es escasa, ¿ya? Es escasa, son además lugares que normalmente no se conocen por protección a las víctimas. La gente de repente quiere saber dónde están. No se puede. Es bueno que lo digamos también. Están a cargo hoy día de Cernamec como el ente coordinador de sus espacios y de protección también. Pero son escasos porque siempre hay limitaciones que nos superan, que tienen que ver con lo presupuestario, que tienen que ver con lo económico. Hay un énfasis, sí, en que podamos hacer alianzas estratégicas. Esta es una función que no hago yo, la hace la Seremía de la Mujer y Equidad de Género, pero me parece que a lo mejor podría incentivar la información, que es hacer alianzas estratégicas con las propias instituciones del Estado, donde puede haber una atención, en algunos casos ambulatoria, pero más intensiva, como le llamamos, respecto de la comunicación con esas víctimas, que no quede solo con una llamada probablemente una vez al mes, o solo una vez, como en la oportunidad que ocurrió la violencia, sino que haya un análisis sistemático. Aquí no solo el gobierno se ha hecho cargo de este tema, sino que las propias delegaciones provinciales se han hecho cargo de ir levantando ciertas instancias que apunten a este déficit de casas de la mujer o de casas de acogida, que nos permitan ir visibilizando la violencia, primero, que la seguimos invisibilizando. En segundo lugar, hacernos cargo de la escasez. Eso requiere otro nivel de conversación. Hay una conversación presupuestaria que los ministerios llevan a cabo. A nivel regional poco podemos decir sobre eso, más allá de decir nos faltan casas. Y tercero, es una cuestión de sensibilizar también a quienes somos parte del Estado. No siempre somos capaces, a propósito de la segunda pregunta, de visibilizar el rol que jugamos.
El rol que jugamos es de protectores, ¿ya? Y eso nosotros, quienes estamos en el Estado hoy día, somos responsables, porque tenemos una jefatura, nos hace más responsable aún de transmitirlo a quienes trabajan con nosotros. Y esa función nos corresponde todos los días, no puede ser solo una capacitación. Muchas gracias, Paula. Marcela. Sí, Paula, mira, contarte que nosotros como Comité de Género de acá de Valparaíso hemos tratado de instaurar como tema propio, ¿cierto?, el tema de las mujeres privadas de libertad, que ahí se dan, por supuesto, dos ejes ahí de categoría sospechosa, la interseccionalidad, ¿cierto? Y a propósito de ello, y en relación al acceso a la justicia, sabemos que las mujeres privadas de libertad están fuera de todo acceso de todo, digamos. Y ¿cuál es la preocupación que tiene el Ministerio desde ese eje? ¿O cómo podríamos articular, tal vez, Poder Judicial, Ministerio, no sé, hacer acciones eficaces que logren que las mujeres privadas de libertad tengan mayor acceso a la justicia? Que si una mujer privada de libertad quiere demandar cuidado personal, quiere demandar alimentos, etcétera, etcétera, puede hacerlo, tenga la información correcta. Nosotros estamos preocupados como comité también de hacer labores en ese sentido, pero ustedes como ejecutivo, ¿cuál es el abordaje o qué propuesta? ¿Cómo creen que podemos ahí tal vez trabajar todas las instituciones en un tema tan importante en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, a ver, esta región tiene 3 unidades penales donde hay mujeres privadas de libertad, ¿ya? En esas 3 unidades penales hemos detectado un sinfín de problemáticas que no han sido abordadas, y aquí quiero ser súper responsable, por el Estado, ¿ya? No, esto no ha sido una decisión de un sector, no, ha sido el Estado el que nos ha hecho cargo de estas situaciones. Y en el caso nuestro, como ejecutivo, hemos empezado a hacer un levantamiento bien minucioso de requerimientos. Voy a dar ejemplo. A propósito del cuidado personal, ¿cuántas veces va la Corporación de Asistencia Judicial a atender consultas? Que depende de nosotros la corporación, pero que no conversa en nuestra institución. Bueno, el 21 de julio nosotros hicimos una plaza de justicia, que es una invitación a los 6 servicios que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más otros servicios que puedan ser útiles al espacio donde nosotros convocamos. Y lo hicimos en un espacio particular, el Complejo Penitenciario Valparaíso. Y partimos por el CPF, por el espacio femenino. Porque suele pasar que la plaza de justicia se hace en el complejo, pero se hace en el sector varones y se sube a 10 mujeres. Y nos olvidamos que hay 190 más. Entonces, por dar un ejemplo, no, los números no son exactos, pero hemos dado un cariz de hacernos cargo de las necesidades que tienen las mujeres en acceso a la justicia con la Corporación de Asistencia Judicial, con la Defensoría Penal Pública, pero también con otros servicios. Por ejemplo, lo que corresponde a la cédula de identidad. Se nos olvida, pero sin esa cédula de identidad poco podemos hacer. Entonces, esa plaza de justicia detectamos, hoy día tuvimos una retroalimentación, un análisis de cómo nos resultó la plaza de justicia, y yo ya anunciaba que la próxima plaza de justicia va a ser solo para el CPF, y que por la cantidad de personas, pero vamos a llegar a Quillota, vamos a llegar a San Antonio, porque la idea es abordar los temas que hacen que las mujeres tengan una doble o triple vulneración por parte del Estado. Sí, voy a dar otro ejemplo. Llevamos a desarrollo social. En el CPF, donde están las mujeres, atendían a cada rato. Llegamos a varones, habrán preguntado 2 personas. O sea, hay un cariz en la sociedad nuestra aún marcado desde el tinte de género y tenemos que acortar esa brecha. Llevamos a desarrollo social, llevamos Serviu, hay un sinfín de servicios que les son útiles a las mujeres. Pero nos faltan los notarios, por ejemplo. Hoy día los notarios no están subiendo. Y si suben, cobran cerca de 200.000 pesos para una persona que está privada de libertad y que no tiene condiciones para pagar 200.000 pesos.
y que genera otro círculo vicioso. Esa persona, bajo la desesperación, pudiese querer obtener ese dinero y lo obtiene delinquiendo. Entonces, no estamos siendo capaces, si no conversamos de la articulación que se requiere. Esa conversación respecto a los notarios yo espero resolverlo durante agosto para que tengamos una consistencia respecto de, ni siquiera hablo de notarios en general, los notarios de turno ya, para que nos pongamos en serio. La responsabilidad mes a mes que tienen notarías de hacerse cargo, no lo hacen, no contestan y no suben. Entonces, nos vamos a hacer cargo también, yo ya está preparado el equipo para poder solicitarle al Poder Judicial que nos colabore en esto. Aquí hay una fiscalización que no hacemos nosotros y que es necesario que articulemos para que acortemos brechas. De repente el cuidado personal se puede resolver con un documento notarial. De repente los alimentos se pueden resolver con un documento notarial. La autorización para sacar dinero de un banco se resuelve con un documento notarial. O sea, todas las brechas terminan chocando en la misma entidad. Así que ha sido parte de los problemas que hemos detectado. Nadie se ha hecho cargo muy en serio de estos temas. Hemos tratado de dejar registro, además de qué es lo que se ha hecho, para que si en algún minuto llega otra persona aquí, sepa hasta dónde se llegó y cómo se continúa, para que no le pase lo que me pasó a mí, que es empezar de nuevo. ¿Ah? Uno empieza de nuevo a hacer las mismas gestas. Entonces la idea es que podamos articular de mejor manera, nuestros servicios conversen y podamos obtener resultados no para cada servicio, sino que para las personas, en particular para las mujeres privadas de libertad en este caso. Muchas gracias, Paula. Qué bueno que en este punto también hay una atención preferente, porque verdaderamente este grupo de personas está muy abandonada y creo que poner el foco, entre otras cosas, en las herramientas con las que contamos y no utilizamos, como por ejemplo los notarios, es muy importante y ojalá se pueda hacer un trabajo allí en que ya esto no sea una aspiración, sino que sea una necesidad cubierta. Nosotros ya estamos acabando nuestra entrevista, pero nos gustaría que la Seremi nos contara acerca de cuáles son los temas prioritarios para la región o cualquier tema que pudiéramos aprovechar en esta cápsula de dar a conocer. Sí, yo me quiero tomar este par de minutos para relevar otra iniciativa, que creo que es bueno que contemos las experiencias que hemos tenido, que a lo mejor a alguien se le ocurre cómo hacemos mejor las cosas. Yo estoy abierta a recibir todas las sugerencias, que puede que yo no sea tan creativa, pero que otra persona sí tenga que ejecutarlo yo. La ministra Marcela Ríos vino la semana pasada a San Antonio, a una visita. En la lógica de conocer desde los territorios las problemáticas. Y nos reunimos con trabajadoras informales, en particular con la red MEICAS, ¿no? Trabajadoras, cuidadoras y cuidadores informales. Son mayoritariamente cuidadoras. Aquí la perspectiva de género, porque somos mayoritariamente las mujeres las que nos dedicamos al cuidado. Y la conversación con dichas trabajadoras fue tan fructífera de relevar la importancia de lo que la propia Comisión de Género de Justicia de la región generó para ellas. No pensando solo en lo interno, que por supuesto existe, sino que para ellas. Registro Civil las va a ver cuando necesitan cambiar carnet de identidad. Las va a ver cuando necesitan hacer posesión efectiva. Hay una atención prioritaria para ellas con todos los servicios del Registro Civil. Y además, esta relación con la Corporación de Asistencia Judicial respecto de las cuidadoras, cuando hablamos de capacitación, porque cuando uno está en su casa, es difícil saber lo que pasa en el exterior y ellas no recibían información de cómo ejercer sus derechos, de cómo iniciar una acción judicial, de qué materia tenía que pasar por mediación o no, por ejemplo, o si hay una materia de civil, ya no hablemos de familia, que lo hemos agotado, hablemos de derecho civil. Tengo una propiedad en arrendamiento, no la puedo ir a minar, no puedo saber qué pasa con ella, quiero sacar a la persona. Todas esas situaciones
se vieron cubiertas por un convenio que se genera a partir de la propia Comisión de Justicia y que se visibiliza la gratitud, pero también la necesidad de ampliar. Ese convenio se ejecutó solo en San Antonio y en Quillota, que es donde está la red MEICAS, ¿ya? Y se ejecuta en estas dos provincias porque necesitábamos un listado de personas, ¿ya? Para priorizar, porque si no, no podíamos priorizar. Entonces, el trabajo que nos toca hacer ahora y que está haciendo la Seremi de la Mujer y Equidad de Género es hacer un registro de mujeres cuidadoras que nos permita priorizarlas en todas las provincias. Y aquí el desafío, nosotros pertenecemos al Ejecutivo, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género y yo, pero no siempre ha habido una conversación tan fluida. Hoy día existe porque la problemática es la misma y el gobierno ha impulsado la política de un gobierno de cuidados, un Estado que esté a cargo de toda la integridad de las personas, y eso implica también acortar todas las brechas donde se ven perjudicadas las mujeres y disidencias sexuales, para qué decir, ¿no? Entonces, a mí me parece que había que relevar este hecho, no solo la visita, sino que de qué se trataba la visita, porque eso es lo importante a esta altura. Son las personas las que nos han transmitido que fue una buena iniciativa, que tenemos que ampliarla y hay que ver esa manera. Ahí la serie de la Mujer y Equidad de Género está haciendo su labor. Nosotros ya hemos conversado, por otro lado, con nuestros servicios para que veamos la manera de, si tenemos algún tipo de registro nuestro, hagamos un registro nuestro y después solo podamos juntarlos o cruzarlos. Cualquiera de las dos formas que permita optimizar los recursos que hoy existen. Ninguna de estos convenios que yo he comentado hoy día es un peso más. Estamos hablando de hacer mejor el trabajo de manera más coordinada, pero con los mismos recursos. No hay más dinero para hacer este trabajo. Sí, por supuesto, si llega más dinero será bienvenido y debe ser bien administrado para focalizar de mejor manera en quienes lo requieren. Muchas gracias, Seremi. Nuevamente reiteramos nuestra gratitud completa por habernos permitido saber desde una fuente política que está plenamente en funciones la mirada respecto a los temas que a nosotros como sociedad, como Poder Judicial y específicamente como comité nos interesa, y nos interesa además que la gente sepa. Creo que en términos generales, al menos yo me quedo con la sensación de que el Poder Judicial también requiere coordinarse con otras instituciones para conocer las políticas y ver cómo podemos complementarnos cada uno dentro, ¿no es cierto?, del ámbito de sus competencias. Paula, agradezco mucho la presencia en este podcast. Se lo enviaremos y esperamos que ganemos algún premio internacional por esto. Gracias, Paula. Yo también quiero darte las gracias y la verdad es que yo destaco lo fructífero de este podcast, la información que nos diste, que sé que no se conocía, la importancia que tiene, y desearte lo mejor en tu gestión, en este compromiso que has adquirido con el país, con estos temas. Se denota ahí la pasión que tienes en ellos, con tus palabras, con las ganas que tienes, así que desearte lo mejor por todo y por Chile, ¿no? Así que eso, y muchas gracias de nuevo. No, yo muchísimas gracias, solo despedirme, agradecer siempre estos espacios. Estoy en mi caso particular, pero yo sé que lo hemos conversado con los Seremi, hay disposición de que podamos conversar. En algunos temas, por supuesto, son más reservados, ustedes lo comprenden mejor que yo, pero en otros temas, como los que le hemos planteado, hay respaldo, hay conversación, y probablemente, si existen otras propuestas, también estamos abiertos a recibir todas las sugerencias que puedan surgir, de manera que podamos ejecutar lo mejor para las personas. Esa es la mayor preocupación que tenemos nosotras y nosotros, así que a disposición, muchísimas gracias, y vamos a seguir trabajando, porque coordinados con el Poder Judicial, en la manera en que, en mi caso particular, avanzamos. Si no, esto no funciona. Gracias, Paula. Adiós, Chao, hasta la próxima.
Chao.